Yo Mujer, un podcast creado especialmente para ti. Hola, hola, bienvenidos a este tercer episodio de Yo Mujer. Me acompaña mi compañera amadísima, Hilmer Pinto. Yo soy Carmen Tata Salas. Mi querida amiga de hacer sueños realidades. De eso estuvimos hablando en nuestras redes sociales, que los invitamos a que nos sigan en Instagram como @yomujerpzo. yo.mujer.pzo, así nos van a conseguir en Instagram. Síguenos para que estés pendiente de todas las cosas lindas que vamos a hacer para ti. Este tercer episodio nos llena a nosotras de muchísima emoción y además estamos, por supuesto, en nuestro lugar, en nuestra casa, en Fronteras Bistro Bar, acá en Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, con público en vivo, así que bienvenidas, mujeres, gracias. Gracias por acompañarnos. Estamos felices, hemos pasado 2 episodios divinos hablando de esos temas que a las mujeres nos interesan. Hoy traemos un tema en el que definitivamente Hilmer va a llevar las riendas, pues con más de 25 años de experiencia, ella es la que nos va a guiar en este andar. ¿Cómo nos reconocemos como mujeres si no reconocemos nuestros planes? Ese es el título, así lo leíste ahí en YouTube. Y por supuesto vamos a estar conversando un poquito sobre todo lo que tiene que ver con ese reconocimiento, que a veces decimos, pero es complicado esto, ¿cómo se digiere? ¿Cómo es eso? Ajá. ¿Cómo es que para reconocernos necesitamos reconocer a nuestros padres, reconocer nuestra historia, ¿no? Y en esas conversas ricas que siempre tenemos y toda la investigación que se hace para que ustedes tengan lo mejor de estos espacios, yo le decía a Tata, la historia en mi caso me encontró. Me encontró desde muy niña y me permitió posiblemente saber de dónde venía, cuál era mi linaje como mujer, cuáles eran los clanes maternos y paternos que me permitieron a mí, cuando tuve la conciencia de darle sentido a aquellas historias, que me podía reconocer en ellas indistintamente, que fuesen lindas o no, que de repente fueran muy dolorosas o no, o que fuesen espectaculares o no. Tata me decía, pero tú, ¿cuándo comenzaste a investigar tu historia? Y yo le dije, no, yo no comencé a investigarla, ella me encontró a mí por ser la nieta mayor, por ser la sobrina mayor, por estar en los espacios donde muchas veces el clan te elige, ese linaje te elige, porque no es que seas la mejor o la espectacular, no, es que ya hay una forma donde ese clan genéticamente va decidiendo integrar muchos seres para que tú puedas hacer o reescribir de ti para abajo consanguíneamente una historia distinta y darle lugar a aquellas personas que en nuestra cantidad de generaciones no estuvieron. Y de eso se trata. Pero fíjense, yo sé que más de una debe estar preguntándose en este momento, oye, pero estas son palabras como complejas, yo no las logro procesar. ¿Cómo digiero esto? Es facilito. Lo que sucedió en la vida de nuestros padres, de una forma u otra, va a producir algo importante en la nuestra. ¿Cómo se reconoce esto? ¿Cuándo se hace? Y todo tiene que ver con la sistémica. Totalmente. Y cuando usted dice sistémica, procésame esto, Tata, porque yo no lo entiendo. Para eso, Hilmer nos va a explicar exactamente qué significa un sistema familiar. Vamos a empezar por lo que es el sistema, Tata. Listo. ¿Sí? El universo en sí mismo está compuesto de sistemas abiertos que se retroalimentan. En los sistemas hay muchos subsistemas. En un sistema familiar, el sistema familiar tiene una conciencia familiar y todos los que los componemos somos subsistemas. Cuando nosotros excluimos, cuando dejamos de que alguien deje de pertenecer, el sistema, aunque no esté incluido, está ahí ese ser, en esa conciencia, en esa grabación que tenemos. Evidentemente, cuando nosotros tenemos una exclusión, en alguna generación se vuelve a retomar para darle lugar a esas personas. Eso quiere decir, Hilmer, que entonces definitivamente todo es cíclico, es sistémico. Es sistémico, claro. Es decir, que si nosotros no tenemos ese reconocimiento de esos factores que influyeron en las vidas de nuestros antepasados y no los logramos honrar y reconocer, muy probablemente podríamos incluso caer en esos temas.
Por supuesto. Además, acuérdate que antes de hablar de las implicaciones, quiero decirles algo. Imagínate que para que tú nazcas, y esto suena como medio loco, ¿ok? Pero quiero que lo escuches. Quizás hay algunas investigaciones que te dicen que no son tantas generaciones, pero para que tú nazcas necesitas 300 años. 11 generaciones que tuvieron que haberse amado para que tú llegaras. Donde la gran mayoría de las mujeres abuelas, en el momento que estaban embarazadas de sus hijas, donde se estaban formando a las 9 semanas los óvulos de esa hija, se estaban formando los ovocitos de niñas. Pero inclusive después vamos a hablar de cómo se le transmite al varón. Esos ovocitos, cuando esa hija de esa abuela estaba formándose y ella vuelve a nacer o nace y tiene otra hija, ahí hay una grabación, ¿sabes? Que está en el campo epigenético, en el campo morfogenético. Además, que la mamá es la única que nos da los cromosomas para la mitocondria de la célula y el papá y ella juntos nos dan esa unión para el núcleo de la célula. Imagínate lo importante de lo que estamos hablando. Fíjense una cosa, que esto es valiosísimo. En estas conversaciones riquísimas que tenemos Gilmer y yo, que es el motor de venir hasta acá a transmitirles lo que hemos conversado en muchas oportunidades, yo me he enriquecido personalmente con cada una de nuestras conversas. Y este tema en particular me parece valiosísimo. Les voy a explicar. Gilmer es deliciosamente abuela de una preciosísima, bella hija, nieta que se llama Lucía Valentina. Así es. Pero Lucía es hija de tu hija. Así es. Entonces, para que todo el mundo nos capte lo que queremos decir, cuando Gilmer estaba embarazada de Valentina, que Valentina estaba en su proceso de formación, cuando tenía entre 9 y 10 semanas de gestación, ya Valentina estaba formando lo que iban a ser esos óvulos que hacen que nosotros llegamos a este plano. Y que hoy existiera Lucía Valentina. Entonces, tú tenías a tu hija y a tu nieta dentro de ti. Así es, así es. Da una razón esto, y discúlpame que te interrumpa, da una razón esta más valiosa o más poderosa para intentar entender o comprender ese amor de abuela también. Mira, Tata, yo siempre he diferido en que solamente las abuelas maternas aman a las nietas, ¿no? Yo fui amada a ultranza por mi abuela paterna. Y yo considero que más allá de que haya una relación genética, si no hay una relación emocional, que tú gestes, que tú alimentes, que tú cuides, posiblemente no exista, más allá de que genéticamente siempre vamos a tener repeticiones, aunque inclusive no conozcamos nuestras generaciones. Y te voy a echar un cuento. A ver. Yo tuve la fortuna, por ser la nieta mayor, de conocer a mi bisabuela y de mi bisabuela materna y escuchar sus cuentos. Yo le decía a Tata, por eso digo que la historia me encontró a mí. Mis abuelos, las tías, siempre conversaron conmigo de aquellas cosas que de repente yo no tendría por qué saber, pero en mi entusiasmo de escucharlas, la gente me las contaba. Mi bisabuela, que se llamaba Griselda, nosotros le decíamos Ita por amor, ella me contó en una de sus historias que a los 14 años a ella llega su papá, ella estaba jugando muñecas de trapo, y le dicen su padre: Griselda, este es el señor con que usted se va a casar. Posiblemente mi bisabuelo tendría, no tengo precisión, pero era muy mayor, entre 40, 50 años, no lo sé. Wow. Era una niña mi bisabuela. Quizás la historia no es que la casaran tan temprano, es que ella, por supuesto, no eligió, no lo amaba. Cuando mi bisabuela se embaraza de unas tías majestuosas, que entre esas está mi abuela como hermana mayor, mi abuela Mercedes, estaba mi tía Tacha, la tía Cora, unas mujeres extraordinarias, Estaba sembrado el desamor. Y el desamor porque yo no me casé enamorada. Pero lo que más me llamó la atención cuando esa historia me encuentra ya muchos años después, hablando con la tía Pipina, la hermana mayor de mi mamá, es que comienzo yo a analizar que
la gran mayoría de mis primas hermanas y las primas segundas, a la gran mayoría de sus madres, a los 14 años se le despertaba un cuido, era como una cosa que no podían dejar de estar cuidando todos los francos. Cuando yo comienzo a estudiar toda la parte sistémica, le doy sentido a aquellas historias. Y entiendo que aquel desamor, aquella premura de casarse, aquella cosa de hacerse mujer, las mamás las traían grabadas. Y cuando tú escuchas estas historias dicen, claro, ahora entiendo por qué todas las tías, todas las primas, todas mis primas hermanas, todas las primas segundas a los 14 años, no sé si todas, pero la gran mayoría tenían eventos bien particulares. Y es que estaba grabada esa historia ahí. Cuando tú ves eso, tú dices, definitivamente la historia me encontró, no porque yo fuera especial, era lo que hablábamos en tras bastidores. Es que de alguna forma el clan elige. Hay muchos problemas emocionales en algún clan, psicólogo, terapeuta, porque te toca a ti arreglar alguna de las cosas que han pasado. Que es algo definitivamente valioso que hoy podemos decir, que sin duda ese estigma de, ay no, necesito un loquero, ya pasó. Hoy la gran mayoría de los ciudadanos del mundo entienden que hay cosas que mejorar y cuando comienzas a reconocer estos procesos, entonces también comienzas a entender otras cosas. Totalmente. Después de esta conversa, yo intentaba, porque obviamente después de 25 años de experiencia, Hilmer tiene historias de historias, no solamente de su reconocimiento, sino de todas a esas personas que ha ayudado a reconocer. Pero a mí me cayó la locha, lo que dice uno aquí en Venezuela, precisamente en esa conversación, porque decía, oye, entiendo, la relación con mi madre es maravillosa. Gracias a Dios, ella con las herramientas que tuvo hizo lo que le correspondía y lo hizo bien. Pero yo siento que ella lo hacía desde la carencia. ¿Por qué? Porque en su mamá no le dio a ella esos afectos que ella me transmitió a mí. Por supuesto. Y resulta ser que su mamá fue huérfana desde los 4 años. Entonces, ¿Qué referencia podía tener de amor materno? Entonces, cuando comenzamos a conocer eso, todas esos sistemas familiares, entonces comenzamos a colocarnos. Sobre todo trata de entender que hay implicaciones, por qué repetimos patrones, por qué de repente en nuestras familias hay enfermedades específicas, por qué hay accidentes específicos. Lo de las edades. Claro, por qué de repente no se habla de la gente que se suicida, de la gente que asesina, de los abortos, porque son secretos familiares que están ahí, pero que es un sistema abierto y cuando yo no te doy el lugar, todo eso de alguna manera va a aparecer en algún espacio. Entonces, cuando tú entiendes ese proceso sistémico, tú dices, fue una elección personal, ¿no? Yo dije, bueno, a mí me toca trabajar para mis nietos, porque yo no puedo cambiar la historia de mis clanes. Correcto. Yo vengo de ahí y cuando tú los entiendes y asientes que ellos pudieron haber pasado las peores y las mejores historias y que tú vienes de ese clan, tú dices, ok, está bien, yo afortunadamente no vengo del desamor que pudo haber venido mi abuela, que mi mamá tampoco, porque mi abuela Mercedes amó con locura a su primer esposo. Entonces, cuando yo comienzo a ver eso, digo, yo no tengo por qué repetir esa historia, mis hijas también vienen del amor, pero yo tengo que cambiar ese patrón, porque yo no quiero que mis hijas lo repitan. Y esto, ahora con estos tecnicismos que definitivamente nos dan muchas luces y nos hacen comprender específicamente de qué se trata todo esto, me hace recordar, Hilmer, el tema de lo que nosotros vivimos en nuestras propias historias y es específicamente esos cuentos familiares, esas cosas que se dicen o que simplemente no se dicen en medio de la familia. No, de eso no se habla. Así es. Y yo quería traerte específicamente, por ser mamá de niñas pequeñas, hay una película muy famosa recientemente que se llama Encanto. Encanto es una película basada en la cultura colombiana específicamente. Y hay una canción famosísima que cantan todos los niños. Aquí tenemos cantantes en el público. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. Pero cuando uno comienza a entender un poquito más allá la trama de la película, precisamente esta es una figura que fue apartada, excluida. Claro, pero fíjate qué bonito poder explicar con un ejemplo tan sencillo como es la película Encanto. ¿Qué sucede con la abuela? Figura matriarcal, fuerte.
recién dada luz de aquellos trillizos, tienen que salir del espacio. En ese momento que los desalojan de su hogar, ellos se van a otro sitio. Aquel abuelo se enfrenta a aquellas personas que estaban ahí. Pues y evidentemente en un sitio específico de aquel suceso le disparan y él muere. La abuela, ante tanto dolor, bueno, el universo le premia con los dones, con aquella luz maravillosa. Pero ¿qué pasó con la abuela? Ese tema fue excluido completamente. Ella lo que hizo fue resguardar desde su temor más profundo que la familia no se le volviera a acabar, porque en ese momento se le acabó la vida. Tiene 3 trillizos que tienen vidas distintas y esos trillizos tienen hijos y cada uno con un don. Y para no hacer el cuento tan largo, la última de sus nietas, porque el último fue el más pequeño que descubre que podía hablar con los animales, Mirabel, que era la nieta que supuestamente no tenía los dones. Correcto. Era la rebelde, era la que nosotros en Sistémica llamamos la oveja negra, pero no porque se porte mal, sino porque ella tenía desde esa elección del clan reparar lo que se había hecho. Correcto. Cuando ella descubre que habían excluido al tío, a Bruno, ella descubre que lo excluyen porque él podía ver el futuro, podía ver lo que podía pasar y podía ver que la abuela en su miedo tuvo un control estricto de la familia, un control tan estricto que no dejaba vivir a nadie. Correcto. Quería que todo fuera de una manera precisa para resguardarlos, no lo hacía por mano. Cuando Mirabel descubre todo aquello, incluye al tío, lo más hermoso de la película, para cerrar esto rapidito, Tata, es cuando ella se va al río, que nunca podían ir a ese sitio, y su abuela se acerca y el sistema, la nube, como yo le digo, la conciencia familiar, el campo morfogenético, como lo queramos llamar, le muestra justo el momento en que muere su abuelo y el dolor de su abuela. Y ella la lleva, porque siempre veía una imagen de una flor y una mariposa, y la mariposa se posa justamente en el lugar donde muere su abuelo. Y ella lo lleva a su abuela hasta ahí y le dice: hoy reconozco tu dolor, hoy reconozco el miedo, hoy entiendo por qué fuiste como fuiste, entiendo por qué trataste de salvarnos la vida a todos. Y en ese momento inmensurable se devuelven a la casa y Mirabel tenía los dones de todos. Le di lugar a aquel sacrificio gigante que pudo haber hecho aquella mujer para que sus hijos y sus nietos no pudieran sufrir la pérdida de ella. Ahí está el reconocimiento del linaje, ahí yo tomo mi lugar, porque de repente tu mamá no tuvo una mamá que le diera la conexión de amor, pero no porque era maluca, no, era porque no lo tuvo, igual que mi mami, que está llegando en este instante gracias a mi vieja bella, a mi papá también, y a mi esposo precioso que me los trajo. Gracias, gracias. A Dalis, gracias por acompañar a mis papis. Mi mamá queda huérfana a los 11 años del papá y mi abuela se tiene que volver a casar. Ella no tuvo una referencia continua de ese amor. Y cuando tú creces desde esa posible heridas de la niñez, en la adultez, tú reconoces que hicieron lo mejor que pudieron. Con las herramientas que tenían. Que somos lo que somos por ellos. Así es. A esta hora vamos a hacer un pequeño break, porque lo que queremos es, por supuesto, que venga la gente de Fronteras Bistro Bar, que nos va a traer, como siempre, cosas deliciosas. Gracias, muchachos. Qué rico, nos gracias. hacen delicias, y yo no voy a dejar la oportunidad, por supuesto, de mencionar que este plato en particular, y gracias a nuestro chef José Antonio, que nos hace cosas deliciosas, se llama la Frontier Cake, así, y es una torta de chocolate deliciosa que yo espero que ustedes puedan ver en cámara, que nos trae la gente de Fronteras para deleitarnos a esta hora. Volviendo al tema, ya conocemos un poco, y con este ejemplo maravilloso de esta película que se llama Encanto, usted seguro le cayó la locha, como digo yo. Así es. Entonces, ahora es importante mencionar qué nos aportan esas personas, las más cercanas a nosotros desde nuestro nacimiento. Las primeras. Papá y mamá. ¿Qué te da papá?
A ver. Papá te da la fuerza. Papá te da aquella apertura a que tú tengas la conexión, la autonomía con los proyectos, con el deseo de logros, con la fuerza. Vida personal, trabajo. Todo lo que tiene que ver con esa extensión de ti más allá de ser humano. Todos aquellos proyectos, todo aquello que tiene que ver con la profesión, con lo que quieres realizar de sueños. Pero hay algo interesante en eso. Por eso es importante que aunque la biología no esté y seas un hijo adoptado, podamos darle lugar a esto. Es que sin mamá, que es la que nos da la conexión con la primera necesidad. Cuando nosotros nacemos tenemos, la gran mayoría, las personas que no lo tienen, siempre tienen un cuidador principal que muchas veces suplen esta necesidad. Correcto. ¿Cuál es la primera necesidad de cualquier bebé? Tener alimento a demanda libre. Ya sea por su leche materna o ya sea por su biberón, lo que Dios elija para ese bebé. Lo importante es que el bebé entienda que tiene el afecto, que tiene esa primera necesidad cubierta. Cuando tú comienzas a crecer y tienes una mala relación con tu mamá, tú crees que la primera necesidad no está cubierta. No tienes conexión con la vida, no tienes conexión con el amor, no tienes conexión con el cimiento donde se une con la fuerza, con la prosperidad, esa primera necesidad cubierta. ¿Es importante tener ambas energías? Sí, porque papá y mamá, cuando tú los honras desde lo que ellos te pudieron entregar, que fue lo que le entregaron a ellos no tenían la información que tenemos hoy y que hoy tú estás escuchando de nosotros. Entendemos desde la adultez y desde la madurez que tuvimos lo mejor, porque si no, no hubiésemos llegado a donde estamos. Solamente el hecho de que le debemos la vida. ¿Cómo le pagas la vida a un padre? Complicado. Dando más vida, y tú tienes 2. Así es. Pero hay un tema, Gilme. Es regularmente fácil para aquellas personas que nos miran y por supuesto los que están acá como público en vivo, decir, bueno, yo sé quién es mi papá, yo sé quién es mi mamá y los reconozco y los honro. Pero cuando no lo conocemos, ese es un punto importante y lo tocábamos precisamente con lo de la historia de nuestros ancestros y ese clan de donde venimos. Pero teniendo en cuenta que efectivamente papá es esa fortaleza, ese cimiento, entonces ¿cómo nosotros nos conectamos con eso primario? Bueno, Tata, gracias a Dios hoy yo creo que hay muchas técnicas para hacerlo, entre esas la de las constelaciones sistémicas, que son maravillosas si tienes un profesional que realmente las maneje como se tienen que manejar, ¿no? Porque aunque tú seas un hijo adoptado, biológicamente tú tienes la genética de tus padres, y era lo que decíamos al inicio. La mitocondria de cada célula solamente la aporta la mamá, y en el núcleo de cada célula están los genes de papá y mamá. ¿Eso qué significa? Que tú traes una memoria en esos óvulos tuyos de aquella abuela que te gestó en algún momento. De hecho, el poder, como hijo adoptado, reconocer la historia biológica de donde vienes, te cambia la historia. Cuando Dios te ha permitido que unos padres te elijan de corazón, no te parieron. Te parieron desde elegirte, además te pudieron ver, te pudieron decir, este es el que yo quiero. Ese es un acto de amor inmensurable. Totalmente. Inmensurable. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Darle reconocimiento a esos abuelos, darle reconocimiento a esos padres para que esa persona sea feliz con lo que Dios eligió para ellos. Además que hay algo importante, Tata. Nosotros como almas elegimos a nuestros padres. Y esto va a sonar también un poco como que fuera de lugar. Tú ves que aquellos niños que se adoptan se parecen mucho a los papás. Sí, claro. De hecho, más allá del modelaje. Por lo menos yo, y tengo que decirlo con mucha propiedad, ya eso no es un secreto en familia, pero lo fue por muchos años. El mayor de mis tíos es adoptado y tiene un parecido increíble no solamente con mis abuelos, sino con el resto de sus hermanos. Y fue adoptado de 6 años, así que es entonces no nada más te pareces en el modelaje, es que en alguna parte de esa genética como alma, tú elegiste estar en esa familia. Cuando vamos comprendiendo aquella inmensurable genética universal, decimos, ya va. Si para que yo naciera hubo 300 años antes. Y 11 generaciones. Y 11 generaciones
que se amaron o no, que estuvieron en guerras, que fueron estafados, que de repente dejaron fortunas. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar lo que pasaron si gracias a ellos tú estás aquí y yo estoy aquí? Así es. Fíjate que conversábamos en estos días también, yo le decía a Tata, ahorita cuando estuve en agosto cuidando a mi nieta, justamente Valentina dio a luz a Lucía, a la edad que yo di a luz a Valentina, ¿no? Y ya Lucía Valentina tenía 1 año y medio, y para mí fue muy bello poderme ver, porque además orgullosamente digo que mi nieta se parece es idéntica, porque es además mis papás cada vez que la ven dice que se parece a su abuela. Sí. Y si ellos lo dicen, pues es así. Es cierto, es bellísima. En este proceso de estar con Lucía Valentina en Madrid, yo te comentaba y decía, fue maravilloso poder ver a mi hija y a mi nieta y verme en ellas dos y poderle dar una cantidad de cosas que mi niño interno posiblemente necesitaba. Y me dediqué... Un proceso de sanación incluso. De sanación, totalmente consciente. Consciente. ¿Por qué? Porque Valentina se parece mucho a mí, Lucía se parece mucho a mí, y era darme la oportunidad. Era darme la oportunidad de poder decir, a tomar sus lugares, que yo les doy el permiso de hacerlo diferente. Ay, qué maravilla. Lamentablemente por hoy, por este espacio, vamos a cerrarlo. No sin antes recordarles que deben suscribirse, que deben activar las campanitas para más notificaciones y por supuesto que nos sigan a través de las redes sociales, específicamente en Instagram como @yo.mujer.pzo. Gilmer Pinto, Carmen Tata Salas, estamos honradísimas que nos acompañen y por supuesto vamos a cerrar como siempre con buena música. Tenemos invitados que nos encanta que estén acá con nosotros, una artista de nuestra región, de Upata específicamente. Ella es nada más y nada menos que Mariale Balsa. Mariale nos acompaña con sus músicos, que también hay que reconocerlos y honrarlos. Jorge estaba y vénganse por aquí, muchachos, cerquita nuestro, vénganse por acá. Sí, vénganse por acá, que aquí les tenemos el espacio. Bienvenida, Mariale, muy bien, felices de tenerte. Por supuesto. También es un placer. Perdón. Definitivamente para nosotros el placer es todo nuestro, porque sabemos de tu talento, de todo lo que has estado haciendo, que además los invitamos a que también la sigan a través de las redes sociales y recuérdalas, porfa, Mariale. Por todas mis redes sociales como @Mariale Balsa. En YouTube tienes material interesante. Así es, de hecho hace poco estuve el estreno de un tributo de Cani García que pueden observar en mi canal de YouTube también. Que además es bellísimo. Vayan y disfruten bellísimo, de él. Bellísimo. Jorge Armando estaba en la guitarra y Héctor Bolívar en la caja de percusión. Gracias, muchachones, por acompañarnos, por estar aquí y por supuesto por hacer de esta velada un cierre maravilloso, digno de ustedes y digno del público en vivo que nos acompaña. Gracias. Hoy les traemos un poquito de lo que fue este tributo de Cani García para todos ustedes. Gracias. Sé que la van a disfrutar. Sí, señor. Escucha como dice esto, Tata. A ver. Yo había jurado que el amor ya no le apostaría, que los detalles y las flores no son para mí, que ya pasaron esos tiempos de cursilería, que no hace falta compañía para ser feliz. Y me salió el tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí. Y ahora qué le digo yo a mis amigas, que son cosas de la vida, que estoy loquita por ti. Te colaste en mis sueños sin pedirme permiso, me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. Yo no quería nada serio, yo no quería compromiso, pero tú me besaste y al corazón le hiciste un hechizo. Me veo contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Yo a ti te tomo como agüita de coco y poquito a poco nos volvemos locos. Me veo contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Yo a ti te tomo como agüita de coco y poquito a poco nos volvemos locos. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente. Gracias, Mariale Balsa.
Estaba y sus músicos Jorge Estaba y Héctor Bolívar. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Suscríbanse al canal, denle a la campanita. Sí, señor. Gracias por estar ahí. Gracias, muchachos. Gracias al público en vivo. Gracias.